Hola, buenos días. Mi nombre es Gerardo Rossini. Soy el profesor a cargo de la comisión turno tarde, turno T, de Física General 1. Lamento no haber estado con ustedes la primera y segunda clase. Me toca estar aislado, así que vamos a hacer esta clase grabada. Tiene una duración de 2 horas aproximadamente. Y la voy a ir cortando en bloques más breves de 10-15 minutos, más o menos cada vez que redondeo un tema. Bueno, bienvenidos al curso. El curso de Física 1, como en todos los programas de estudio de muchas universidades, trata de la mecánica de Newton. La física en general se puede dividir en ramas de evolución histórica, y la mecánica de Newton fue la primera que tomó forma de ciencia en lenguaje matemático. Entonces, vamos a hablar de mecánica. Después se dieron otras formas de mecánica, hamiltoniana, lagrangiana, etc. Pero esta es la primera que se consolidó y la que estudiamos en Física 1. Así que por eso pongo mecánica de Newton. Y lo que vamos a hacer es estudiar el movimiento de cuerpos. Esto se trata de estudiar el movimiento de cuerpos de objetos físicos. Desde el punto de vista más sencillo, lo cual significa que de los objetos reales se hacen modelos. Modelos sencillos, describibles en lenguaje matemático. Entonces, un cuerpo, una porción de materia, lo vamos a modelar de dos maneras. Primero, y casi toda la materia, lo modelamos como un cuerpo puntual, como si fuera un punto. Cuerpo puntual o partícula, vamos a decir. O sea, nos olvidamos de todos los detalles de forma y tamaño y lo pensamos como concentrado en un punto. Así que estudiar el movimiento de un cuerpo en la mecánica de Newton, en la primera parte de la materia, es estudiar el movimiento de un punto. Este cuerpo tiene sus características físicas que en el modelo debemos recordar. Algunas se pierden, no vemos muchos detalles, algunas se mantienen. Bueno, una se mantiene en particular. Lo que se mantiene es la masa del cuerpo, lo que se llama la masa, que en palabras lo podemos definir como cantidad de materia. Y después vamos a ver con más cuidado el concepto. Vamos a ver que tiene una masa m. Usamos letras para simbolizar las cantidades con las que vamos a trabajar. Y el cuerpo puntual es un cuerpo puntual de masa m. Es lo único que nos va a importar de las características del cuerpo real. Y para estudiar el movimiento de un cuerpo, la mecánica de Newton entonces estudia, voy a poner por acá, movimiento de un cuerpo. Bueno, tenemos que decir dónde está en cada momento. Para decir cómo se mueve, tenemos que tener toda la historia a lo largo del tiempo, o de un intervalo de tiempo, de las posiciones o los lugares que va ocupando la partícula, el cuerpo puntual. Entonces, las cantidades más relevantes a estudiar en la mecánica de Newton, vamos a poner así, cantidades relevantes. Para empezar, después desarrollaremos muchas más. Son, de alguna manera, la posición. Todavía estoy trabajando en palabras, luego esto tendrá lenguaje matemático. La posición es dónde está el cuerpo. Y el tiempo. El tiempo es en qué momento lo observo, lo mido y anoto la posición. Entonces, para estudiar el movimiento va a haber como toda una colección de valores de tiempo y su correspondiente posición. A un tiempo tal posición, a otro tiempo tal posición. ¿Cómo se mide el tiempo? Ya lo digo, con un cronómetro. El tiempo es la lectura de un cronómetro. ¿Cómo se mide la posición? Es todo un trabajo de geometría que tenemos que hacer. Y ese es el trabajo de la primera clase. Bien. Entonces, hecha esta introducción, nos vamos a dedicar
quizás yendo un poquito atrás primero, a discutir el lenguaje matemático apropiado para describir la posición de un cuerpo, las distintas posiciones, cuando cambia de posición cuánto se desplazó, etc. Presentado hasta ahí, vamos a decir algunas cosas más generales de la física, en general, digo, y bueno, ¿qué es la física? Es la ciencia que entiende de la naturaleza, de los fenómenos naturales. Muy amplia la definición. Quizá convenga decir que entiende más bien de los fenómenos naturales inertes, en el sentido que no tienen que ver con la biología o con la vida. Sin embargo, la biología y la vida están hechas con materia que obedece a las leyes físicas. Entonces, cuando hablamos de física, nos referimos en principio a las cosas que pasan como solas en la naturaleza porque ya están puestas así y tienen leyes, bueno, se han ido descubriendo leyes de comportamiento definidas. Todo lo que tenga que ver con, bueno, vida, biología, etcétera, digamos que eso se dedica a la biofísica, la biología, etcétera. No es un tema que entre en los programas de estudio, salvo en física médica, de los alumnos que tenemos en el curso. Entonces, la física es una ciencia y es una ciencia experimental. No voy a gastar tiempo hoy que estamos lejos en conversar qué significa ciencia, ya lo van a ir aprendiendo durante las carreras, o por lo menos qué entendemos en esta facultad de ciencias por ciencia exacta, pero lo que quiero destacar es que es una ciencia experimental, o sea que se dedica a describir y relacionar cosas que se observan en experimentos, y cuando se observan se miden. Cuando uno hace experimentos saca medidas. Y la ciencia moderna escribe todo con números, o casi todo. Entonces, las medidas son valores numéricos y con eso nos toca hacer cuentas. Primera, súper básica, aproximación a la matemática. Pero necesitamos mucho más matemática como lenguaje para expresar la física y les voy a ir contando. Una parte de la primera práctica que tenemos, el final de la primera práctica, habla de magnitudes, que son las cosas que uno mide. Y vamos a precisar un poquito algunos conceptos. ¿Qué es una magnitud? Bueno, es una cosa, un concepto que se puede medir en física y en otras ciencias. Una magnitud es algo medible. Por ejemplo, y ese algo, cuando digo ese algo, me refiero a la categoría de la cosa que estamos midiendo, en forma muy general. Lo vemos con los ejemplos. Por ejemplo, una magnitud es el tiempo. Podemos medir el tiempo con un cronómetro y decir en qué momento pasa cada cosa. Ok, tengo una magnitud tiempo. Otra magnitud es la masa. Tenemos formas de medir la masa de un cuerpo. Y vamos a decir, bueno, este cuerpo tiene tanta masa. Y una medida de tiempo no tiene nada que ver con una medida de masa. Son dos cosas distintas, son magnitudes distintas. También podemos medir, básico, dentro de lo que tenemos en la materia, distancias. Es otro tipo de medida distinta que las anteriores. Se hace con distintos instrumentos y se le da distinto sentido a los resultados. Entonces, para cada magnitud existen unidades propias que no se usan con las otras magnitudes. Ejemplo rápido. El tiempo se puede medir en horas, en segundos, en minutos. La distancia se puede medir en metros, centímetros, pulgadas, kilómetros. Pero el tiempo no se puede medir en metros. Ni la distancia se puede medir en segundos. De la misma manera, la masa se mide, por ejemplo, en kilogramos, gramos, unidades atómicas de masa, la que nos guste,
Pero lo que se usa para medir masa no se usa para medir distancia, ni tiempo, ni ninguna otra magnitud. Entonces, necesitamos reconocer las magnitudes con las que trabajamos y de cada magnitud la colección de unidades con las que se expresan las medidas. Entonces, cada magnitud, vamos a ponerlo acá en general, cada magnitud se mide con, que dejo anotado, quiero decir con distintas unidades o con distintas unidades pero apropiadas a cada magnitud. Entonces vamos a redactarlo así, distintas unidades, me gusta más así, ahora estoy pensando, se mide con un conjunto de unidades apropiadas. Ahí está. Un conjunto porque pueden ser varias, pero de unidades apropiadas. Y ustedes tienen que reconocer las unidades de las primeras cantidades que vamos a trabajar, que son precisamente tiempo, masa y distancia. No inventé nada que no sea lo que necesitamos para empezar la materia. Entonces se mide con un conjunto distinto de unidades apropiadas. Ya lo vamos a sistematizar, pero sigo con un ejemplo. Miremos una medida de distancia. Típicamente a las medidas que tenemos son el resultado de alguna variable. O sea, tenemos una variable a determinar, no sabemos cuánto vale hasta que la medimos. Y cuando hacemos teoría pensamos en distintos valores posibles, así que la llamamos variable. Y cuando tenemos una medida precisa hablamos de un dato o algo así. No son estrictas las palabras, pero sí algo que nos avise de, estoy hablando de la variable esperando el valor que toma o del dato preciso cuando ya puse un valor. Entonces, digamos que de una magnitud hacemos una medida y conseguimos un dato. La magnitud que uso como ejemplo es el tiempo. No, dije distancia, ¿no? Digamos distancia. Para medir necesito algún instrumento, desde una regla, una cinta métrica o algo más elaborado. Y efectivamente saco un dato. A la magnitud que mido la simbolizo con una letra típicamente. Les decía que es una variable hasta que tome un valor y la simbolizo con la letra apropiada, que se parezca a lo que estoy diciendo. Así que una distancia D. Entonces, mido la distancia D y obtengo un dato, que es decir que D vale tanto. Y uso el signo igual. Mi valor de D es igual a tanto. Y ese tanto, ese valor de medida, siempre lo vamos a expresar con un número y una unidad. Por ejemplo, la distancia que medí es de 2 metros. No tiene ningún sentido decir que la distancia es 2 si no aviso 2 ¿qué? 2 ¿qué unidades? No es lo mismo 2 centímetros que 2 metros. ¿Ok? Entonces, ningún trabajo va a estar bien hecho o completo si a los valores de las variables no le pongo las unidades que estoy usando, las unidades apropiadas. Y por otro lado, las unidades no son únicas. Para una cierta magnitud, en este caso la distancia, hay un conjunto de distintas unidades apropiadas para distancia. Por ejemplo, centímetros. Entonces, la distancia de 2 metros, yo pongo una cinta métrica y cuento cuántos centímetros son, y la distancia es de 200 centímetros. Estoy hablando como de cosas razonables que conocemos, ninguna cuenta por ahora. Entonces, la distancia puede ser también 200 centímetros. Bueno, 2 metros y 200 centímetros son iguales. No pongo coma como que tengo otro resultado. El mismo resultado, dato obtenido de esta magnitud distancia, se puede escribir en formas equivalentes. Entonces es lo mismo poner 200 centímetros que 2 metros, y cuando vamos a marcar la medida de algo nos entendemos. ¿Okay? O pongo 0,2 kilómetros o distintas cosas que estén bien.
¿Cómo es esto? Bueno, quiero decir dos cosas lo que estamos trabajando acá. Dos cosas. ¿Cuál primero? Una que no me quiero olvidar y ya vamos a volver y la voy a insistir. Que cuando uno pone 2 metros, está hablando de una multiplicación. Está hablando de 2 veces la unidad metro. ¿Qué es un metro? Bueno, un metro por convención es una longitud que estaba bien determinada. Antes era una barra que se tenía guardada en algún lugar y decían esto es un metro y el que quiera venga y la vea y se copia. Y ahora hay otras medidas, otras formas más fundamentales y sobre todo reproducibles, que no solo que está guardado en un lugar, sino que uno puede armarse el experimento y marcar un metro según los estándares que de los cuales se encarga alguna organización de sistema de medida normalizado para que todo el mundo se entienda. Esa es la otra cosa que quería hablar. Entonces, la primera es que decir 2 metros es decir 2 veces lo que signifique un metro. Y no se escribe el puntito porque la multiplicación de números por letra no ponemos punto, como cuando en el colegio ponían 2AB y era 2 por A por B. Bueno, 2 metros es como decir 2 por A. 2, un número y A una letra. Escribir una magnitud con números y unidades, matemáticamente se parece a aquel trabajo algebraico de trabajar con números y letras. No, perdón, no se parece. Es, precisamente, trabajar con números y letras. Entonces, en el momento de operar, acá hay un por, y si yo metro se me ocurre hacerle algo y lo cambio, lo reemplazo por algo equivalente, dejo el 2 y lo multiplico por lo que me parezca como metro. Se puede operar, se debe operar como producto. Y tiene sentido, es como así 2 caramelos. Si yo entiendo que es un caramelo, después entiendo que son 2. Si entiendo que es un metro, decir 2 metros es poner un metro a continuación del otro y contar. Nada más y nada menos que eso es la multiplicación de números por unidades. Entonces, ¿quién se encarga de establecer con qué unidades trabajamos? Bueno, hay un sistema internacional, SI, sistema internacional, al cual adscribe nuestro país y inventamos el SIMELA, Sistema Métrico Legal Argentino, porque hay sistemas métricos usados en casi todo el mundo y después está el sistema imperial, que es el que usan en Inglaterra y Estados Unidos, y técnicamente intentan que la gente lo abandone, pero por costumbre se sigue usando. Entonces el nuestro es un sistema métrico, el sistema internacional es un sistema métrico. Quiere decir que las unidades van en múltiplo de 10 y eso está piola. El sistema internacional determina, para cada magnitud, determina varias cosas. Las magnitudes fundamentales, que son 7 en particular. En la página del Departamento de Física hay un link para ver una tabla del sistema de unidades internacional. Y de esas magnitudes tenemos en particular, entre las varias que hay, que son 7 les digo, me interesa ahora rescatar la masa, la longitud o distancia y el tiempo. Y otras unidades y otras magnitudes, bueno, vienen a esta lista. A estas se las considera fundamentales porque hay que definirlas de una. Y después la física trabaja con muchas otras magnitudes, pero que se van construyendo a partir de estas, se van derivadas a partir de estas. Por ejemplo, tenemos una idea conceptual seguro. Una velocidad es algo así como una distancia dividido un tiempo. Entonces, si sabemos medir distancia, que es una longitud, y sabemos medir tiempo, cuando hagamos el cociente nos aparece la unidad de velocidad. Son unidades derivadas. Las básicas o fundamentales se han elegido como las necesarias para, bueno, que son independientes de las demás, que son necesarias. Cada magnitud en el sistema internacional tiene una unidad SI, la unidad del sistema internacional, que para la longitud son metros. No son ni kilómetros, ni centímetros, ni otras cosas, son metros. Así se combina. Para el tiempo son segundos. Ni horas ni minutos, segundos. Aparte de decir cuál es la unidad del sistema internacional, se le asignan símbolos estándar, así cuando uno lee M al lado de un número entiende que son metros, cuando uno lee S al lado de un número entiende que son segundos. Y para la masa
la unidad internacional, del sistema internacional, son los kilogramos. kg, que ya vamos a seguir trabajando. Ahora, aparte de las unidades del sistema internacional, se aceptan y son convenientes múltiplos y submúltiplos. Múltiplos para hacer unidades más grandes y submúltiplos para hacer unidades más chiquitas. Si estamos haciendo astronomía, no nos conviene medir las distancias en metros, nos dan unos números grandísimos. No, conviene decir una unidad de kilómetros o de miles de kilómetros, o bueno, llega el momento de años luz. Para medir una masa, algo cotidiano anda bien con los kilogramos, pero para medir una masa a nivel átomos y moléculas, no nos conviene otra cosa. Y para medir masas muy grandes usaremos toneladas, etc. Entonces, los múltiplos o múltiplos son unidades parientas de estas de referencia que están desarrolladas o diseñadas para manejar con facilidad números más grandes, magnitudes más grandes o magnitudes más chicas. Y de eso les dejo ejemplos. Para la masa tenemos gramos, y si tengo un submúltiplo, se define la relación entre el submúltiplo y la unidad fundamental. Se define que un gramo es 0,001 kilogramos, o sea, una milésima. O se van a acostumbrar a trabajar con notación científica y potencia de 10. Esto es 10 a la menos 3 kilogramos. ¿De dónde sale eso? Bueno, ya está establecido. ¿A qué llamamos gramos? Nos ponemos de acuerdo. A la milésima parte del kilogramo. Y entonces, una vez que eso está establecido, se guarda y se anota. Y me lo acuerdo o lo busco en internet y ahora encuentro todo. Lo importante es después saber manejarse con los cambios de unidades. Como 2 metros es lo mismo que 200 centímetros porque nos salió a ojo, nosotros tenemos que saber expresar 2 metros en tantos kilómetros, en tantos milímetros, en tanto cualquier unidad de longitud que necesitemos. Entonces eso es cambio de unidades. Y entonces, bueno, para la masa tenemos gramos, tenemos toneladas, que son 1000 kilogramos. Para la longitud tenemos metros, tenemos centímetros, tenemos milímetros, tenemos kilómetros, etcétera. Y para el tiempo en segundos tenemos, bueno, múltiplos de 10 son los favoritos para un sistema métrico. Pero con el tiempo estamos acostumbrados, y no vamos a dejar de hacerlo, de hablar de horas y minutos. Entonces el tiempo lo medimos también en minutos, que se anota min, que son 60 segundos, y también en horas, que se anota h, y que son 60 minutos. Más o menos presentada la tabla, es información que ustedes seguramente conocen. Tratemos de dejarla ordenada y decirles que ustedes se tienen que acostumbrar a que cualquier dato que se registre, que se tome por una medida o que se calcule con una cuenta, tiene que estar expresado con su número y sus unidades. Y que pueden necesitar y tienen que estar hábiles en cambiar de unidades, en decir, lo puse en metros o lo puse en centímetros porque me quedaba cómodo, porque lo necesitaba, porque quiero comparar con mi compañero que trabajó con otras unidades, así que para ver si nos dio lo mismo tenemos que poner unidades comunes, así las vemos mano a mano, etc. Vale la pena comentar que la ciencia, la física en particular, se hace en comunidad y se comparte. Entonces, en la formación de científicos hay que saber comunicarse y entenderse con los demás. Si hace falta paciencia, como siempre entenderse con los demás, hace falta paciencia, pero hay que manejar el lenguaje del otro, o manejar un lenguaje común para entendernos. Entonces, todas estas cosas de convenciones, bueno, son importantes a lo largo para entendernos, para que no vayamos nosotros por un lado y la gente por otro. ¿Okay? Tenemos que ser parte de la comunidad que maneja estas cosas. Bien, hago una pausita acá, que está medio largo el tirón.